Gracias amigos por seguir con su programa Ruta del Cambio. Y como pueden ver en sus pantallas, ya se ha integrado a esta transmisión remota porque cada uno estamos cumpliendo con el distanciamiento social, cada uno está desde sus casas. Y está con nosotros el compañero Andrés Astacio, abogado, y quien es además director adjunto de políticas públicas de la campaña presidencial de Luis Abinader. Y bueno, hemos traído a Andrés para un tema muy delicado que ha llenado mucho de indignación a todo el país, diría yo, que son las tan escandalosas compras sobrevaluadas que pretendió hacer el gobierno de insumos médicos. Hola y bienvenido, Andrés. Bienvenido, Andrés. Hola, ¿cómo están? Roselvi, Edwin, muchas gracias por la invitación. Bien, mira, Andrés, como bien decía Roselvi, nosotros hemos estado rompiendo nuestra propia capacidad de asombro, que cada vez el gobierno se destapa con un elemento nuevo, esta vez unas sobrevaluaciones o unas compras que se han intentado hacer para los insumos hospitalarios que sobrepasan por mucho el pico de la normalidad. Entonces, respecto a este tema, ¿qué posición podemos nosotros esclarecer respecto a esto, a la población, para que la gente tenga conciencia de qué se trata este asunto? Mira, como bien tú dices, este es otro de los casos en que supera la capacidad de asombro de la población, porque momentos como este, momentos de tanta necesidad, momentos en los que la población dominicana está pasando por una situación tan precaria en la que todos estamos luchando contra probablemente la crisis sanitaria más profunda, más grande de toda una generación, o sea, desde que todos los que tenemos uso de razón, nunca habíamos vivido una situación como esta. Entonces, el gobierno se destapa siguiendo sus tradiciones de realizar compras, contrataciones y acciones que no son, digamos, completamente acorde con lo que dice, con los objetivos que plantea la ley. Ellos lo hacen sobre la base, estas compras se trataron de hacer sobre la base de un decreto que declaró de emergencia las compras para la lucha contra la crisis sanitaria. Pero ese decreto de emergencia, si bien exime a las organizaciones que van a hacer la procura de esos insumos, no los exime del cumplimiento de los objetivos de la ley. Por decir, la ley expresa que las compras que vaya a hacer cualquier institución pública, sin tomar en consideración la situación sobre la cual se hagan, tiene que ser sobre la base de la eficacia, sobre la base de la economía. En este caso vimos, en el caso de las compras del Servicio Nacional de Salud y de las compras para el habituallamiento de los hospitales, básicamente de insumos de protección personal, vimos que se eligió la oferta más cara. O sea, cuando el PRM, cuando nuestro candidato presidencial, Luis Abinader, y futuro presidente de la República, dijo que el Estado Dominicano incurrió en un sobrecosto de casi 1.000 millones de pesos, no lo hace sobre la base de cálculo de precios de mercado, ni sobre la base de estimaciones que nosotros hemos hecho. No. La hace sobre la base de las otras ofertas que se realizaron. Es decir, hubo otras empresas que ofertaron a precios inferiores. ¿Y por qué se elige entonces la más cara? No, y una barbaridad el precio al que se pretendieron comprar esas mascarillas, por Dios. No solamente la mascarilla, tal vez las mascarillas fue lo más evidente porque con la psicosis que surge a partir de la crisis sanitaria, todos andamos buscando mascarillas y hoy día todos sabemos lo que cuestan. O sea, a mí me salen las mascarillas a 1/3 de lo que le saldrían al Estado. Y yo compro un paquete de 50, el Estado compra paquete de 500.000. Pero si vamos a las batas, a los cubrezapatos, estamos hablando de que insumos que fueron ofertados por otro por debajo de 100 pesos fueron adjudicados a esta empresa por más de 1.000 pesos cada uno. Es decir, con sobrevaluaciones del 600%. Estamos hablando de que y estamos hablando además de que se le adjudica a una empresa cuya experiencia no es la de proveedor de insumos médicos. Es decir, era una empresa que era una constructora. No está constituida en el rubro de que lo correcto sería un distribuidor de insumos médicos, que para lo cual la ley de salud
tiene un capítulo que hay que cumplir con un requisito específico porque es un proveedor de servicios de salud. ¿Cierto? Claro, esta empresa de hecho se inscribió en el registro de proveedores del Estado como proveedor de insumos médicos el mismo día que fue emitido el decreto de compras de emergencia. O sea, es algo bastante penoso. Posteriormente, el Poder Ejecutivo anuló la adjudicación a esa empresa basada, vaya a ver usted, en que la empresa no podía cumplir con los tiempos ofertados. O sea, le adjudicamos más caro a una empresa que además no tiene el experticio técnico y que además demuestra que no tiene la capacidad de suplir los insumos que con tanta necesidad, que con tanta urgencia necesitamos. ¿Y cómo le otorgan un registro de proveedor del Estado en el rubro al cual está licitando si no cumple con esa, o sea, si nadie lo visitó en sus almacenes, si no sabían que no tenían la expertise, un mínimo de experiencia, que es lo que exige todo comprador para poder adjudicar una compra a un oferente? Esa es una gran pregunta que hay que hacerle a la Dirección de Contrataciones Públicas, la cual es muy activa defendiendo a veces lo indefendible, pero que no nos explica cómo aquí en una situación de crisis, en una situación de emergencia, se incluye como proveedor de servicios médicos a una empresa que es una constructora que no ha demostrado expertise y el mismo día que se declaran de emergencia las compras médicas. Pero no había cerrado ese caso. El miércoles pasado vimos como el presidente de la República destituye prácticamente todo el Consejo de Compras de la institución llamada INAIPI, que es la que se encarga de suplir todos los alimentos al cuidado de los niños, de los hogares que están al cuidado de los niños, donde se anunciaron unas sobrevaluaciones, un suplidor que había dicho que se le estuvo intentando sobornar, solicitó un soborno. Extorsionar. Una extorsión de 30 millones de pesos por una licitación de apenas 100 millones de pesos. O sea, no. Aprovecha, Andrés, y explícanos qué implicaciones legales pudiera tener esto para esos funcionarios destituidos del INAIPI y la encombrada directora que supuestamente renunció, pero vaya uno a saber qué hubo ahí detrás. Y las implicaciones legales también para la licitación finalmente no adjudicada del Ministerio de Salud Pública por alrededor de 1.500 millones de pesos. Mira, en el caso del INAIPI hay que destacar algo. Yo entiendo que ya, por lo menos logramos que el presidente no dirá nunca más cuál corrupción. Ya estamos claros, este es un gobierno muy corrupto. Y ellos mismos han tenido que reconocerlo. Ahora bien, por el otro lado, las implicaciones que trae el caso del INAIPI, la denuncia hecha es una denuncia de extorsión. Eso implica extorsión. Hay un tipo penal configurado ahí. Hay el tipo penal de extorsión, pero también hay cohecho, hay prevaricación, hay una serie de tipos penales. Con la agravante de que es un funcionario público. Efectivamente. Todos estos tipos penales, se supone, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo indicó que estaban apoderando al Ministerio Público. Vamos a ver si le dijeron también el apoderamiento del Ministerio Público efectivamente investiga, porque todos sabemos que el Ministerio Público solamente hace lo que le dicen en Palacio, no hace absolutamente más nada, sobre todo la Procuraduría General de la República. Y esto no quiere decir que no respetemos a muchos fiscales que están así, que hacen un gran trabajo, pero en casos como este solamente se deja hacer a los fiscales lo que le dicen desde Palacio. Pero en este caso hay implicaciones penales. Esperemos que se hagan las investigaciones. La sociedad dominicana demanda que se hagan las investigaciones y que las personas que incurrieron en estos hechos de corrupción sean debidamente castigadas, porque estamos en un momento de crisis, señores. Tiene que haber algún sentido de humanidad. Igualmente, todos estamos esperando que se inicie la investigación para el caso de las compras y contrataciones fallidas del Sistema Nacional de Salud. Acá hay que verificar, no puede ser sencillamente que se diga con la arrogancia con la que han hablado el ministro de Salud Pública y el director del Servicio Nacional de Salud de que eso se hizo porque se hizo. No, la sociedad dominicana también exige y merece una respuesta. Los recursos que se están utilizando, primero, son muy limitados.
y los aportamos todos. No son recursos, no son recursos que cayeron como el maná del cielo. Es el producto del trabajo de cada uno de nosotros, que hoy estamos luchando por nuestras vidas ante esta amenaza a nuestra salud. Y ya de nuestra parte, Andrés Astacio. Andrés, Edwin, permíteme, a propósito de que le está mencionando la arrogancia, que lo que provoca es indignación con la que reaccionó el ministro de Salud y el ministro de la Presidencia, vamos a permitir que la audiencia, para ponerlo en contexto, puedan escuchar estas declaraciones y a seguir entonces continuamos con las preguntas. Veamos. Bien, ahí veíamos la forma en que reaccionaron tanto el ministro de Salud Pública, el ministro administrativo de la Presidencia, como el ministro de la Presidencia. Y bueno, tú tenías una preguntita, pero de paso quiero dejarte ahí, tú como director adjunto de políticas públicas, Andrés, para que le cuentes a nuestra audiencia de Ruta del Cambio, a los PRMistas y a todo el país, ¿en qué consisten precisamente las propuestas que ha hecho Luis, por ejemplo, con la ley de la Cámara de Cuentas y entre otras que permitirían realmente auditar y darle seguimiento a casos como este? Sí, mira, una de las cosas que el próximo presidente de la República, Luis Abinader, ha dicho que iniciaremos tan pronto tomemos la administración del Estado el 16 de agosto, es un plan o acciones concretas para romper este círculo vicioso de la corrupción y la impunidad. ¿Cómo empieza esto? Bueno, lo primero que tiene que haber en la administración pública es control. Todos estos casos que hemos hablado tienen su origen en la ausencia de control. Aquí las entidades públicas deben de ser constantemente auditadas. Luis ha planteado que la Contraloría General de la República tiene que hacer auditorías por lo menos semestral, tanto financieras como del proceso de todas las entidades públicas, porque si no, no va a haber de verdad disuasivos a comportamientos como los que ya el mismo gobierno reconoce. Ahora bien, también tiene que haber un control externo. Por eso, hace unos meses, Luis depositó ante el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados específicamente, un proyecto de ley mediante el cual se pretende modificar la ley de la Cámara de Cuentas para que se obligue a la Cámara de Cuentas a calendarizar las auditorías anuales de todas las instituciones del Estado Dominicano, sumado a abrir la posibilidad de que los ciudadanos podamos auditar las instituciones públicas y las obras públicas. ¿Por qué? Porque es que también el control y el fortalecimiento de nuestra sociedad y de nuestra democracia de los ciudadanos. El dinero que administra el Estado es dinero de todos y por ello todos, y es parte de la filosofía tanto de nuestro candidato próximo presidente y de nuestro partido, de empoderar a la ciudadanía, de que la ciudadanía exija la transparencia en el uso del dinero. Por eso estamos dispuestos, y ya está corriendo en el Congreso, que cada ciudadano tenga el derecho de auditar las cuentas de cualquier institución del Estado y tenga el derecho de auditar los resultados de cualquier obra pública. Edwin, la posición de nuestro director adjunto de políticas públicas, licenciado Andrés Astacio. Andrés, un fuerte abrazo. Para nosotros es un honor haber tenido una posición formal nuestra de comando de campaña y además presentarle a la sociedad un bosquejo de lo que puede venir cuando llegue Luis Abinader ahora, después de agosto, que asuma la presidencia de la República. Señores, Andrés, hay que decir, Edwin, que la gente no se despegue de sus pantallas porque al regreso vuelven con nosotras nuestra compañera, la diputada Gloria Reyes y Miriam Batista, porque vamos a entrevistar en nuestro próximo bloque al diputado por Santiago, Víctor de Asa, quien además es el coordinador de la Comisión de Transición Municipal que ha designado Luis Abinader para darle apoyo a los alcaldes electos del PRM en este proceso de transición. Así es, y no está de más decir a la gente que Víctor de Asa es un gran municipalista, fue el secretario general de Asodemo, que es la de Fedomo, que es quien dirige el tema de los ayuntamientos de República Dominicana, y que quién más que la voz autorizada para poder orientarnos respecto a lo que se diga en torno a los ayuntamientos de República Dominicana. Entonces nos vamos a una pausa
y cuando regresemos volvemos con Víctor de Asa.